Les invito a abrir su Biblia, hermano, en Romanos, capítulo 12, y el versículo 13. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 13, de la siguiente manera: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, continuamos con nuestra serie general titulada Los distintivos del cristiano, y estamos continuando con el tema que nos quedamos la semana pasada viendo acerca de las necesidades de los santos, titulado compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 12, versículo 3? La semana pasada vimos dos puntos principales los cuales fueron que el compartir para las necesidades es una tarea de todos. Ese fue el primer punto que vimos. El segundo fue que las necesidades de los santos es una preocupación de todos, que todos debemos estar al pendiente de ellas. Y cuando hablamos de que es una preocupación de todos, obviamente cuando hablamos de que el compartir es una tarea de todos, para las necesidades de los santos es una tarea de todos, vimos que estos todos se refiere a todos aquellos que pueden, que pueden y tienen para compartir con aquel que tiene necesidad, porque vimos que hay hermanos que sí tienen necesidades. Vimos entre algunas cosas algo importante, hermanos, al final, que Dios nos enseña que la tarea de ayudar a las necesidades, en las necesidades de los santos, es algo en lo cual el Señor, nuestro Dios, habla o reflejamos, nos dice según su palabra, que reflejamos ciertas cosas nosotros para con Él. Vimos que 4 cosas, una de ellas que esta tarea, esta obra es una buena obra delante de Dios, Tito capítulo 3 versículo 14, vimos que es una muestra de nuestra fe, Santiago capítulo 2 versículo 14 al 17, vimos también que es una muestra de que el amor de Dios está en nosotros, primera de Juan capítulo 3 versículos 17 y 18, y finalmente vimos que es uno de los sacrificios agradables a Dios, de acuerdo con Hebreos capítulo 13 versículo 16. El día de hoy estaremos viendo, hermanos, el tercer punto, que es una pregunta y que la vamos a estar respondiendo a través de lo que dice la palabra de Dios, y esta pregunta es: ¿cómo se debe llevar a cabo esta labor, esta obra? Sabemos que es un mandamiento, hermanos, el que nos dice el apóstol Pablo. Nosotros debemos el compartir las necesidades o para las necesidades de los santos, es decir, debemos estar al pendiente de las necesidades que tengan los hermanos en cuanto a esta cuestión que especificamos, y debemos ver si tenemos la posibilidad de hacerlo, ver cómo suplir esta necesidad, cómo cubrirla. Entonces la respuesta aquí es: ¿cómo se debe llevar a cabo esta labor? Pudiéramos decir, bueno, a través de nosotros, los cristianos, a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que debemos cubrir esta labor, los que debemos ver a cómo llevar a cabo esta labor para que se cumpla. Claro, es una respuesta que a lo mejor muchos sabemos, pero déjeme decirle que muchas veces en la práctica no se sabe cómo llevar a cabo esta obra.
¿Se debe llevar esta obra a través de oraciones, hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Es bueno orar cuando sabemos que hay alguien que tiene necesidades de las que estamos hablando específicamente? Sí, es bueno. De hecho, hay un pasaje, no solamente uno, hay muchos pasajes, pero por mencionar uno, el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 nos enseñó que cuando oráramos, pidiéramos que Dios nos diera el pan de cada día. Es decir, que nos supliera esa necesidad que tenemos del pan. Y eso es algo que debemos hacer en oración, pedir que supla esta necesidad. Creo yo que no soy el único, sino que todos en general, cuando oramos por los alimentos en casa, nos acordamos de los demás hermanos y decimos a Dios que supla esa necesidad en aquellos hogares, en los hogares de cada uno de los hermanos. Así que es bueno, hermanos, orar, pero no es lo suficiente para que las necesidades de nuestros hermanos puedan ser cubiertas o puedan ser suplidas. Es a través, hermanos, de lo que disponemos nosotros monetariamente, y escúchelo bien, es a través de lo que disponemos monetariamente o de nuestros bienes con los que se suplen estas necesidades que tienen los demás. ¿Recuerda usted Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, los cuales vimos la semana pasada? ¿Qué hacían los hermanos? Vendían algunas de sus propiedades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles lo repartían según la necesidad de cada uno de los hermanos. De sus bienes, hermanos, era de lo cual ellos compartían. La semana pasada le puse un ejemplo. Vaya a Hechos capítulo 11, por favor. Versículo 27 en adelante, hasta el versículo 30 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, ¿qué hicieron? Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este es un ejemplo que yo les citaba o que le mencionaba la semana pasada. Los discípulos escuchan a este profeta y dice que va a ocurrir una gran hambre con los hermanos de Judea en las iglesias allá, y entonces los hermanos, al oírlo, no solamente se pusieron y dijeron: pues vamos a orar para que Dios los bendiga y les supla sus necesidades. No, determinaron conforme a lo que ellos tenían y podían dar, poner una parte para que esto en general, todo lo juntado, se llevara, hermanos, a los ancianos, y así los ancianos de aquellas congregaciones lo repartieran, hermanos, según la necesidad de los hermanos. Pero fueron los hermanos, los discípulos, en esta ocasión, los que cubrieron esas necesidades o enviaron para contribuir a que las necesidades de los hermanos en aquel lugar se suplieran, hermanos. La Biblia nos enseña que las necesidades las podemos suplir tanto como iglesia, es decir, en grupo, pero también, o como de manera también personal, individual. En general, como iglesia, lo podemos hacer nosotros a través de las ofrendas, generalmente. De manera individual es cuando vemos a alguien nosotros que sabemos que tiene necesidad de nosotros, por voluntad propia nos acercamos y compartimos algo de lo que podemos dar. Pero estas dos maneras son las que nos enseña la Biblia, hermanos, a través de la cual nosotros podemos suplir estas necesidades. Se hace principalmente a través de las ofrendas. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, segundo a los Corintios capítulo 8 y capítulo 9, Romanos capítulo 15, donde el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, que es a través de las ofrendas que se juntaban, que se suplían las necesidades de los hermanos en aquel tiempo. Pero también, hermanos, se hace de una manera individual, una manera
personal. Vaya a Gálatas capítulo 6. Antes de ello, quiero recordarle que de las ofrendas en general se cumplían las necesidades. Si usted lee la carta a Timoteo, la primera carta, el capítulo 5, usted se va a dar cuenta que en Éfeso había una lista en la cual se ponían el nombre de algunas viudas, las cuales eran sostenidas por la iglesia, por las ofrendas de la iglesia en Éfeso. Se ayudaba a las viudas, se ayudaba a algunas viudas, no a todas las viudas, sino a las viudas que cumplían los requisitos que dice Timoteo. Se ayudaba a los necesitados en general, de acuerdo con 2 Corintios 8 y 9. Y se ayudaba, hermanos, al predicador o a los predicadores en general. De esto salían de las ofrendas que se recogían. Ahora sí, esto es de manera individual. Vaya a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A qué? Esto es un ejemplo de ayudar de manera personal, individual. En este caso, al que es enseñado, debe ayudar conforme pueda al que le instruye. Primera Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Un pasaje que ya vimos la semana pasada, pero que hoy otra vez lo retomamos porque habla acerca de ese tema también. Primera Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo, fíjese, note usted lo que dice Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener, ¿qué, hermanos? Necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estamos platicando con un hermano, conversando, y de repente el hermano nos manifiesta que tiene necesidades. Yo tengo la posibilidad de ayudarlo, pero por algún pensamiento que llega a mi mente, algún prejuicio que me he formado de este hermano, digo, no, pues yo no le voy a ayudar. Y simplemente le digo, hermano, pues voy a orar por ti para que Dios te ayude. El que ve a su hermano que tiene necesidad, el que tiene bienes, el que puede compartirlo, el que puede ayudar a que el hermano supla esa necesidad y no lo hace, es decir, cierra contra él su corazón. ¿Qué es la manifestación que muestra? Ni siquiera sirve, hermano, el que le digas, voy a orar por ti porque me lo vas a hacer. Al contrario, delante de Dios el que está quedando mal eres tú, porque estás cerrando tu corazón contra tu hermano. O sea el prejuicio que te venga a tu mente contra tu hermano, y sea el que te impida el poder ayudarlo, el mandamiento y la orden está ahí. Si tú tienes la posibilidad para ayudar a suplir esa necesidad, debes ayudarlo. No es opcional, hermano. Debes ayudar a tu hermano. Es una muestra, una forma de mostrar el amor que tienes para con él. Efesios capítulo 4. Vaya por favor a Efesios. Capítulo 4, versículo 28. Dice el apóstol Pablo, esto es parte del cambio de nuestra vida en Cristo. Esto es parte de la conducta que debemos ahora llevar estando en Cristo. Hermanos, el cristiano, no el cristiano, más bien el ser humano, cuando está sin Dios, tiende a hacer lo malo siempre. Tiende a pensar en sí mismo. No me importan los demás.
Primero estoy yo, luego yo, y al último, yo. Tiende a ver por los suyos muchas veces. Cuando digo suyos es a los que están muy cercanos, sus hijos, muchas veces, a veces ni siquiera por la esposa, a veces por sí mismo nada más. Pero cuando viene a Dios, Dios le ha determinado, le ha preparado una forma de vida que es en la que ahora él debe trabajar y debe tomar esas actitudes, esas prácticas en su vida. Y al principio quizás se va a resistir porque va en contra de lo que él ha vivido. Dice Efesios capítulo 4, versículo 28, en cuanto a lo que estamos hablando: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Note usted que Pablo lo que hace no es decir para que ahora suplas tus necesidades en tu hogar, no, eso ya es sobreentendido. Lo que Pablo quiere manifestarle y decirle es que no solamente va a llegar uno ahora a buscar un buen trabajo adecuado conforme a la voluntad de Dios, donde supla sus necesidades, no, sino que va más allá y le dice: no solamente vas a buscar trabajar para suplir tus necesidades, no, también te corresponde ayudar a suplir las necesidades de aquel hermano que tiene necesidad. Válgame la redundancia. Se fija, hermano, lo que dice, y lo hace de manera individual, una orden individual a cada uno de aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar. En Filipenses capítulo 4 tenemos un ejemplo de una iglesia que ayudaba al apóstol Pablo, los filipenses. Versículo 14 en adelante: sin embargo bien hiciste, capítulo 4 versículo 14, sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez. ¿Para qué, hermanos? Para mis necesidades. La iglesia de los filipenses era una iglesia que sostenía, que apoyaba al apóstol Pablo en sus necesidades. Pero vaya a Hechos capítulo 20, donde encontramos que también el apóstol Pablo, de manera personal y por decisión propia, para mostrar un ejemplo de cómo se debe ayudar al necesitado en la iglesia, nos pone esta muestra. Nos dice lo siguiente: Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han que. Ahora viene la razón por la cual lo dice: en esto, en todo os he enseñado, en todo os he enseñado que trabajando así, ¿cómo, hermanos? Esforzándose uno en su trabajo personal, en su forma individual, en su labor personal, trabajando de esa manera, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, cuando el apóstol Pablo viajaba, él no viajaba solo, y no le acompañaban dos personas, no le acompañaban tres, le acompañaban muchas personas. Usted puede leer Romanos capítulo 16 y se puede dar cuenta de algunos de ellos que le acompañaban. Puede leer capítulos finales de las demás cartas y se va a dar cuenta
que había algunos de ellos que le acompañaban. Ahora quiero que piensen lo siguiente: si a usted se le encomendara la tarea de sostener por lo menos a 3 personas, ¿cuánto necesitaría en nuestro tiempo usted ganar para poder sostener a esas 3 personas? O bueno, no vayamos para allá. ¿Cuánto necesitas tú como padre de familia ganar para sostener a tu familia? Ahora, ¿se sostiene tu familia con todo lo que ganas ampliamente? Una pregunta más: ¿cuesta trabajo, hermano? Cuando te levantas y vas a trabajar dices, pues este día voy a faltar, al cabo sí voy a tener para suplir las necesidades. Este día no voy a ir a trabajar, no se me antoja ir, al cabo por lo que me vayan a pagar después, sin contar este día que me descuenten, de todos modos ajusto. O te levantas y dices, bueno, no tengo muchas ganas, pero yo debo ir a trabajar porque mis hijos tienen necesidades. Y te levantas y te esmeras y te esfuerzas por buscar cómo hacerle para suplir esas necesidades de tus hijos. El apóstol Pablo trabajaba duro, hermanos. Se esforzaba, dedicaba tiempo para poder sufragar las necesidades de los que estaban con él. Pero no solamente lo hizo para eso, sino para enseñarnos que de esta manera es como nosotros necesitamos hacerle para suplir las necesidades de los demás hermanos. Esta es la actitud correcta que nosotros debemos tener para poder contribuir a suplir las necesidades de los hermanos, de los que tienen necesidades. La semana pasada te hice una pregunta, te exhorté a que salieras de este lugar y te fueras preguntándote cómo ibas a hacerle o qué ibas a hacer tú para contribuir a suplir las necesidades de este lugar. Te mencioné algunas necesidades que tenemos. ¿Lo hiciste? ¿Lo hicieron, hermanos, los que estuvieron? Necesitamos tener una actitud correcta para poder contribuir a suplir las necesidades de los hermanos. Muchas veces algunos dan con una actitud correcta y es bien recibida por Dios, pero también la Biblia nos enseña, hermanos, que se puede ayudar a los necesitados o se puede contribuir para suplir las necesidades de los hermanos, pero con una actitud incorrecta. Vaya a Hechos capítulo 5 y con esto termino. En el capítulo 4, al final, casi para terminarlo, Lucas nos resume y nos dice cómo eran los hermanos, y nos dice que no había ningún necesitado, que suplían las necesidades de todos los hermanos que las tenían. Y casi al terminar, nos narra Lucas un ejemplo de una persona. Dice el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, fíjese usted, ¿qué significa Bernabé? Que traducido es, ¿qué, hermanos? Esta es una característica que tenía José. Era una persona, hermanos, que se preocupaba por consolar a los que necesitaban ser consolados. Por eso se le llama hijo de consolación, o por eso le pusieron Bernabé, porque se preocupaba por aquellos que necesitaban de consuelo,
Y en el contexto podemos darnos cuenta que la forma de consolar aquí era contribuyendo a las necesidades, a suplir las necesidades de los hermanos. Esta era una buena actitud. ¿Qué hizo este hombre? Que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así como el resumen que nos dio Lucas anteriormente, este es un ejemplo vivo otra vez de una persona en específico. Alguien que se preocupaba por consolar a los demás que tenían necesidades. Y tenía una heredad, la fue y la vendió y dijo: este es el dinero que traigo para que se ayude a los hermanos necesitados. Pero luego leemos otro ejemplo. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió la heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. 2 ejemplos de actitud en cuanto al dar, en cuanto al compartir para las necesidades de los santos. Uno bueno y otro malo. ¿Cuál de los 2 ejemplos escoges tú, hermano? ¿Quieres ser tú un Bernabé en cuanto al compartir para las necesidades de los santos? ¿O quieres ser como Ananías y Zafira? Simplemente da para que todos te vean y quieras quedar bien con los demás y que todos digan: este hermano también ayuda a suplir las necesidades. Pero detrás de ello hay una actitud mezquina en tu vida. Y lo único que buscas es que te halaguen a ti. Me llama la atención y me sorprende cómo Lucas termina esta narración. Es decir, la actitud que tuvo la iglesia, hermanos. Vino un gran temor sobre todo la iglesia. Ellos entendieron y dijeron: no es correcta esta actitud. Si vamos a dar algo, lo vamos a dar de corazón y sabiendo que podemos ayudar a lo mejor a las necesidades de los santos y que debemos tener la actitud correcta. Y a lo mejor dijeron: yo no quiero estar en esa situación como Ananías y Zafira. Pero hoy en día muy pocos pensamos como ellos. Hermanos, hoy hemos visto cómo se debe llevar a cabo esta tarea de contribuir para las necesidades de los santos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo estoy contribuyendo yo, si es que lo estoy haciendo, para las necesidades de mis hermanos? ¿Qué actitud es la que tú tomas cuando compartes con tus hermanos? Les recuerdo que la semana pasada dije que en esta iglesia no es que no se ayude a los santos, sino que trastabillamos y nos hace falta trabajar más en esta área.
El día de ayer tuvimos nuestra reunión de varones. Trabajamos, hermanos, un rato, limpiamos parte del jardín que hasta ahorita está, que vamos a hacer algo diferente ahí, y la parte de afuera. Al final de eso nos reunimos, cantamos y elevamos unas oraciones. Pero al final de las oraciones, entre ellas oramos por necesidades, y al final vino una manera práctica. Cada uno de los reunidos contribuimos, los que teníamos, con algo que se nos solicitó para ayudar a un hermano. Y créanme que suplimos una necesidad en ese momento. Y los hermanos lo hicieron gozosamente. Pero la pregunta es, hermanos, ¿hasta cuándo vamos a llevar una manera práctica, activa y constante en esta actividad? Tú y yo hemos visto el día de hoy que nosotros somos los medios que Dios utiliza para que se suplan las necesidades de los hermanos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué actitud vamos a tomar y cómo vamos a salir? Bueno, te sigo exhortando a que salgas esta tarde, y si no lo has decidido, mires qué vas a hacer, cómo le vas a hacer para contribuir a suplir las necesidades de los hermanos. Esto es lo que te quiero pedir, porque todavía no terminamos este tema, y yo quiero que ese tema nos quede muy claro, hermanos, y que a lo mejor no lo volvamos a tocar en mucho tiempo más. Porque yo espero que al final de este mensaje, cada uno de nosotros, los que a lo mejor estemos fallando en esto, tomemos la actitud correcta que Dios quiere y comencemos a ver cómo contribuir para suplir las necesidades de los santos. Es un mandamiento, hermano. Necesitamos trabajar también en él. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque hoy nos has mostrado, Señor, lo duro que se debe a trabajar, Señor. El esfuerzo que debemos tomar en nuestro trabajo personal para buscar cómo ayudar a suplir las necesidades que nuestros hermanos tienen. Señor, en especial te pido específicamente hoy por esta congregación. Yo sé que este mensaje no solamente lo escucharán nuestros hermanos aquí, lo escucharán otros más quizá. Pero Señor, yo te pido específicamente en este momento por esta congregación, para que tú trabajes en el corazón, en la mente de cada uno de mis hermanos, que tu palabra penetre en aquellos que debe hacerlo, Señor, para que discierna ese corazón, ese pensamiento, y que quiebre, Señor, lo que tenga que hacer, Señor, para que pueda cambiar y transformar ese corazón que necesita ser transformado en una actitud correcta, y que comencemos a vivir, si no lo hemos hecho, de manera en la cual tú has designado, Señor, con la actitud correcta para ayudar a contribuir en las necesidades que nuestros hermanos tienen. Sabemos que muchas veces tenemos necesidades espirituales, pero también sabemos, Señor, cómo suplirlas, cómo llenarlas. Pero en este momento estamos hablando de necesidades materiales, físicas, Señor, más que nada. Y tú nos has ordenado que nosotros somos los que debemos suplir las necesidades que tienen otros hermanos. Te ruego, Señor, que este mensaje no caiga en saco roto, que cada uno nos vayamos y digamos, nos preguntemos, ¿cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer para ayudar a suplir las necesidades de mis hermanos? Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús lo suplico. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a nuestro hermano.